La vida está marcada por enfrentamientos y rivalidades. Existen varias situaciones donde partes opuestas entran en conflicto, ya sea como en juegos de mesa, batallas militares, elecciones políticas, torneos deportivos, estrategias publicitarias o la competencia entre empresas. En la mayoría de los casos, el resultado final depende de las estrategias que los participantes eligen. La teoría de juegos es un marco matemático que analiza de manera más abstracta las interacciones competitivas, poniendo énfasis en cómo los participantes toman sus decisiones. Los estudios en teoría de juegos siguen explorando cada vez escenarios un poco más complejos, pero hoy en este video hablaremos sobre escenarios más básicos, que son los juegos de dos personas o suma cero. Como su nombre lo indica, son escenarios en los cuales solo están involucradas dos personas, dos entidades, dos empresas, dos campañas políticas, etc. Mi nombre es Gustavo. Mi nombre es Sara. Mi nombre es Joshua y en el video de hoy hablaremos sobre la formulación de juegos de dos personas o suma cero. Ok, para empezar con el tema de formulación de juegos de dos personas y suma ceros, vamos a empezar con un ejemplo, y ese ejemplo nos va a dar conceptos que usaremos en un futuro para la planteación de los problemas prácticos de este tema. ¿Okay? Bueno, el ejemplo es muy fácil. Supongamos que vamos a jugar con un amigo nuestro un juego que se llama pares y nones. ¿Okay? El juego consiste en lo siguiente: cada jugador va a tener la opción de poner uno o dos dedos. Si en el caso de que al momento de que nosotros pongamos los dedos con nuestros amigos salgan pares, el jugador 2 va a ganar $1. Y si sale el 1, el jugador 1 va a ganar $1. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, el hecho de que salgan pares y nones, a cada jugador representa una ganancia o una pérdida respectivamente del escenario que se esté planteando en este juego. Más adelante explicaremos algunos conceptos importantes que salen de este ejemplo práctico. Para entender la formulación de los juegos de suma cero, hay que entender uno de los principales organizadores de este, el cual es la matriz de pagos. Este nos va a mostrar desde la perspectiva del jugador 1 sus ganancias o pérdidas. La matriz del jugador 2 no se muestra, ya que es la negativa de las ganancias o pérdidas del jugador 1. En este caso, si el jugador 1 gana $1, el jugador 2 pierde 1, y viceversa. Si el jugador 1 pierde $1, el jugador 2 gana 1. En la matriz se compone por las estrategias, las cuales se muestran aquí para el jugador 1 y para el jugador 2, y las ganancias o pérdidas de cada uno. La matriz de pagos tiene tres fundamentos principales en los que se basa, el cual es la estrategia del jugador 1, la estrategia del jugador 2 y en sí la matriz de pagos. Un objetivo primordial de la teoría de juegos es desarrollar criterios racionales en los cuales nos vamos a basar en dos puntos: que los dos jugadores son racionales y que los dos van a optar por la estrategia que más les convenga a ellos. Ok, ahora vamos a establecer las condiciones previas al juego. Antes de comenzar el juego, cada oponente o cada participante necesita conocer su estrategia propia y la de su rival. Lo mismo pasa con la matriz de pagos. Ya en el desarrollo del juego es donde cada participante elige qué estrategia va a tomar y lo va a elegir simultáneamente, sin saber qué va a elegir su oponente. Ahora hablamos un poco más sobre la naturaleza de estas estrategias. Existe una estrategia simple que es como elegir entre un par o un impar en el juego de los pares y nones. Y ya existe en un contexto más complejo una estrategia que consiste en más movimientos, donde es un plan detallado que nos va a decir qué hacer o cómo actuar en cada uno de los posibles casos. Dos políticos contienden entre sí por un lugar en el Senado de Estados Unidos. En este momento elaboran sus planes de campaña para los 2 últimos días antes de las elecciones. Se espera que dichos días sean cruciales, debido a que están muy próximos al día de la votación. Por esta circunstancia, ambos quieren emplearlos para hacer campaña en 2 ciudades importantes, Big Town y Megápolis. Para evitar pérdidas de tiempo, planean viajar en la noche y pasar un día completo en cada ciudad o 2 días en solo una de ellas. Como deben hacer los arreglos necesarios por adelantado, ninguno de los dos conocerá lo que su oponente tiene planeado hacer hasta después de concretar sus propios planes. Cada político tiene un jefe de campaña en cada ciudad para asesorarlo sobre el efecto que tendrán, en términos de votos ganados o perdidos, las combinaciones posibles de los días dedicados a cada ciudad por ellos o por sus oponentes. Por tanto, quieren emplear esta información para elegir su mejor estrategia para estos días. Para formular este problema como un juego de dos personas y suma cero, se deben identificar los dos jugadores, obviamente los dos políticos, las estrategias de cada uno de ellos y la matriz de pagos. Según la forma que se estableció el problema, cada jugador tiene 3 estrategias. Estrategia 1, pasar un día en la ciudad. Estrategia 2, pasar los 2 días en Big Town. Estrategia 3, pasar los días en Megalópolis. Cada elemento de la matriz de pagos del jugador 1 representa la utilidad para ese jugador o la utilidad negativa para el jugador 2.
Desde el punto de vista de los políticos, el objetivo es ganar votos y cada voto adicional, antes de conocer el resultado de las elecciones, tiene el mismo valor para él. Entonces, los elementos apropiados de la matriz de pagos se darán en términos del total neto de votos ganados a su oponente. Esto es, la suma de la cantidad neta de cambios de votos en las dos ciudades. Una de estas alternativas es la variación número 1, donde tenemos esta matriz de pagos que representa la matriz del jugador 1, que en nuestro caso es el político 1. Bueno, estos números representarían como que las ganancias o pérdidas del jugador 2. Y estos números, bueno, simplemente son para ejemplificar. Bueno, cuando vemos a esta matriz nos preguntamos, bueno, ¿qué estrategia es mejor de elegir, ¿no? El resultado o la respuesta la podríamos obtener aplicando el concepto de estrategia dominada. ¿Qué es el concepto de estrategia dominada? Bueno, es ir eliminando poco a poco series de estrategias que son inferiores a otra, en donde nos quede la estrategia dominante o la estrategia más óptima. Cuando una estrategia es dominada por una segunda, significa que esta segunda es al menos tan buena o en muchos casos mucho mejor que la primera. En nuestro caso podemos ver que en la estrategia 1 tenemos muchas más ganancias o los resultados son mejores que la estrategia número 3, que incluso la estrategia número 3 pues representa pérdidas para nosotros. Entonces, cuando una estrategia es dominada, podemos simplemente eliminar esa estrategia de matriz de pagos y podemos así ir acotando como las soluciones. Por la naturaleza de la teoría de juegos, podemos suponer que ambos jugadores o ambos oponentes son racionales, son personas racionales, por lo que el jugador número 2 va a aplicar el mismo concepto de estrategia dominada. Entonces, aquí claramente podemos ver que para el jugador 2, la estrategia donde más pérdidas representa es en la estrategia número 3, porque recordando que esta es la matriz del jugador 1, por lo que la matriz del jugador 2 es lo contrario, las ganancias del jugador 1 representan las pérdidas del jugador 2. Entonces aquí tenemos más pérdidas para el jugador 3, por lo que, como ya vimos, si una estrategia es dominada, podemos de inmediato eliminarla de la matriz de pagos. Por lo que ahora nos queda esta matriz de pagos. En este punto volvemos a aplicar lo mismo, ahora para el jugador 1. El jugador 1 dice, bueno, ¿cuál es la estrategia que más ganancias representa? Claramente vamos a ver que 1 y 2 es mucho mejor que 1 y 0. Entonces, volvemos a eliminar esta estrategia. Como vemos, la matriz ya está muchísimo más acotada y el jugador 2 entonces puede ahí visualizar muchísimo más que la pérdida es mucho mayor en la estrategia 2, por lo que otra vez volvemos a aplicar el concepto de estrategia dominada y eliminamos la estrategia dominada. Eliminamos esto y nos queda que el resultado o el mejor camino para resolver esto es que ambos jugadores elijan su estrategia número 1 y representaría una ganancia de 1000 votos para el político 1 y para el político 2 sería solo una pérdida de 1000 votos. En el caso de la versión 2, al ver que no tiene estrategias dominadas claras, ocuparemos un criterio diferente, en el cual cada jugador va a intentar minimizar sus pérdidas sin importar el número de votos de ganancias. Entonces, viendo desde la visión del jugador 1, podemos ver que puede perder 3 o ganar 6 en la estrategia 1, en la estrategia 2 puede ganar 2 o no perder nada, y en la estrategia 3 puede ganar 5 o perder 4. Igual para el jugador 2 podemos ver que su estrategia 1 puede ganar 3 o perder 5, en la estrategia 2 puede ganar 2 o no perder nada, y en la estrategia 3 puede ganar 4 o perder 6. Entonces, bajo el criterio de minimizar nuestras pérdidas, el jugador 1 debe escoger la estrategia 2, al igual que el jugador 2 debe escoger la estrategia 2. Esto se debe a que pueden garantizar un empate ambos y pueden tener una ganancia en alguno de los casos. Entonces, si ambos jugadores escogen la estrategia 2, podemos decir que tienen un empate al intentar minimizar sus ganancias. El jugador 1 basa su estrategia bajo el criterio mínimo máximo. ¿A qué se refiere esto? El criterio mínimo máximo es aquella estrategia cuyo pago mínimo al jugador 2 sea el máximo, y el jugador 2 basa su estrategia bajo el criterio máximo mínimo, en el cual el pago máximo debe de ser el mínimo al jugador 1. Entonces, como podemos ver, ninguno de los dos jugadores va a pagar nada debido a que tienen un empate. Ninguno va a ceder votos al otro. Por lo que podemos decir que el pago es igual a 0 y 0 es el valor del juego. ¿Y a qué se refiere que el valor del juego sea igual a 0? A que es un juego justo. ¿Y cómo sabemos que es un juego justo? Debido a que en los juegos justos existe el punto silla. ¿Y qué se refiere el punto silla? Aquí es el máximo de la columna y el mínimo del renglón, o viceversa, puede ser el máximo del renglón y el mínimo de la columna. El punto sí es muy importante, ya que determina cómo debe jugarse el juego, ya que ninguna estrategia es mejor que la otra y ningún jugador puede escoger una estrategia superior a la de su oponente. Bueno, y ya por concluir, tenemos la variación tipo 3. En este caso tenemos el siguiente juego.
Tenemos que el jugador 1 y el jugador 2 cuentan con las siguientes estrategias. Observamos que si el jugador 1 selecciona la estrategia número 1, no perderá más que 2 votos. Podemos ver, esa es la estrategia 1 del jugador 1. ¿Ok? Entonces, si el jugador 2 selecciona la estrategia 3, asegura no perder más de 2 votos. De este lado está la estrategia 3 del jugador 2. Observemos que el valor máximo mínimo, en este caso sería -2, y el valor mínimo máximo sería 2. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en este caso el valor máximo mínimo es -2, no coincide con el valor mínimo máximo, por lo tanto no hay un punto silla. ¿Qué implica que no exista un punto silla dentro de nuestro problema? Bueno, en este problema tenemos el supuesto de que cada jugador conoce por anticipado la estrategia del jugador anterior. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el jugador 1 decide, no sé, que quiere ganar 2.000 votos, ¿no? Entonces el jugador 2, como es un jugador racional, tiene en cuenta que él no quiere perder esos 2.000 votos. Por ende, él decide elegir la estrategia número 2, que sería que él ganará esos 2.000 votos. Pero entonces el jugador 1 también conoce esa estrategia del jugador 2 y decide que entonces ya no quiere la estrategia número 1 y quiere elegir la estrategia número 2, que sería ganar 4 votos. Y de la misma manera, el jugador 2 se va a enterar de esto y va a elegir una estrategia mejor para que no le quiten esos 4.000 votos o tenga una ganancia por encima de esos 4.000 votos. Como podemos observar, en este ejemplo, este problema no tiene una solución, tiene una solución inestable. ¿Qué tendría que pasar para que este problema tuviera una solución? Bueno, en este problema tendríamos que partir del supuesto de que cada jugador no conoce la estrategia del jugador anterior, para que este tipo de problemas tuvieran una solución. Pero por el momento, como está planteado la variación 3, este ejemplo no es una solución inestable. Esta fue la explicación sobre la formulación de juego de 2 personas y suma 0. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Y un saludo especial al profesor Gil.